Tiene en su haber la carrera de empresariales, desempeñó distintas actividades en el sector de la administración y también de la hostelería e incluso dirigió su propia asesoría. Pero con 31 años llegó a la acción política con su cargo como consejero de Deportes y Juventud del Cabildo de Lanzarote. En los próximos minutos en el Vis a Vis vamos a charlar con el presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Ursula. ¿Diría usted que ha sabido amortizar su tiempo en política? Bueno, la amortización es un término económico, yo no lo utilizaría, pero he tratado de hacer cuando he tenido responsabilidades de gobierno y ejercerlas dejando la impronta en donde he tenido responsabilidades. No sé si habría amortizado el tiempo, eso lo juzgan los ciudadanos cuando hay procesos electorales, y en la última ocasión en que lo hicieron, afortunadamente el resultado fue razonablemente satisfactorio. Dicen de usted que tiene mucho recorrido por delante. De hecho, con la elección de Fernando Clavijo hay quien asume que se abren muchas puertas. ¿Usted considera que su posición dentro del partido, dentro de Coalición Canaria a nivel del archipiélago, está reforzada? Bueno, también hay quienes opinan que es la última legislatura, si fuera o fuese candidato, cosa que está aún por ver. Quien ha salido reforzado es la organización, quien ha salido reforzado en todo caso es Fernando Clavijo. Es verdad que el papel de Lanzarote ha sido fundamental en este proceso renovador que ya comenzamos nosotros hace algunos años, con resultados que a la vista están, y confiamos en que en esta ocasión la figura de Fernando, que tiene un concepto de trabajo en equipo muy arraigado, también suponga eso a nivel nacional y ganemos por fin unas elecciones. Para muchos los políticos tendrían que tener un tope en sus responsabilidades de gobierno. Usted ya lleva 2 legislaturas, en este caso, bueno, pues una carrera que pueden muchos considerar ha llegado a su tope. ¿Usted se siente así? Bueno, con responsabilidades, con la máxima responsabilidad en la primera institución, no he estado 2 legislaturas, he estado en 2 legislaturas sí, pero solo 1 año y medio apenas en la pasada y 4 en esta cuando concluya. Por lo tanto, habré estado como 5 años y medio en la presidencia. Yo soy también de la opinión de que hay que limitar o autolimitarse en los mandatos. Le mentiría si le dijese que yo descarto presentarme a una eventual elección en mayo del 2015 si el partido así lo considerase y si a las encuestas así lo aconsejasen. Le mentiría porque creo que aún hay proyectos que concluir que me hacen mucha ilusión, que creo que el equipo está engrasado y a velocidad de crucero y sería bueno para Lanzarote, pero si el partido no lo considera, ni siquiera se planteará esa opción, y si se plantea, son los ciudadanos los que tomarán la palabra, ¿no? Lo ha dicho usted hace unos minutos, Fernando Clavijo se ha fijado mucho en lo que ha ocurrido en la isla de Lanzarote, en ese proceso renovador, pero aún así a ustedes este proceso de cambio les ha costado un cisma interno. ¿Puede ocurrir ahora lo mismo? ¿Un cisma interno a nivel autonómico, insular? Insular. No, la división en Lanzarote ya existía mucho antes de que se plantease siquiera el proceso de candidatos a presidir el gobierno de Canarias. Todo el mundo lo sabe desde hace mucho. Ahora bien, yo he sostenido y sostengo que se trata de una minoría que sencillamente no acepta a la nueva dirección del partido y como tal hay que considerarla como una minoría que no acepta a las mayorías, a una nueva corriente y otras formas de hacer y entender la política que se ha ido, creo yo, autoexcluyendo por sí misma, ¿no? ¿Pudo Paulino Rivero, de cierta manera, con un posicionamiento más tajante, el haber reducido los efectos de esta crisis interna o al haberla paralizado de alguna manera? Bueno, a ninguno se nos esconde que la figura de Paulino en ese terreno del conflicto, en clave conflicto interno Coalición Canaria en Lanzarote, es percibida por gran parte de la organización y por mí mismo como uno de los soportes de esa minoría disidente que no ha aceptado a la mayoría, entre otras cosas, los cargos del gobierno de Canarias de Lanzarote, los 4 que hay, son personas que no la reconocen o al menos no asisten a las reuniones de la dirección insular y probablemente sí pudo haber hecho, a mi juicio, y él lo sabe de mi boca, algo más
para que la dirección insular del partido fuese respetada, ¿no? ¿Se lo advirtió usted al comienzo de legislatura, cuando saltaron por los aires precisamente las piezas del puzzle nacionalista lanzaroteño? En muchas ocasiones. ¿Y la contestación de Paulino Rivero fue? Bueno, Paulino Rivero es un hombre de consenso, él ha tratado de mediar, de colocarse en esa equidistancia que, a mi juicio, aunque sea involuntaria, le coloca del lado de la minoría. Usted y Isabel de la Hoz querían la renovación, ¿para qué? ¿Para acabar con la vieja guardia? ¿Para cambiar las formas, los estilos? Sí, para cambiar las formas, los estilos, las formas, en primer lugar, de relacionarnos con las propias bases de la organización y con los órganos, valga la redundancia, de la organización, que para algo están. Ya se sabe que hay partidos que además presumen de no tener problemas de liderazgo porque manda uno y punto, ¿no? Y sabe usted a quién me estoy refiriendo, y otros que presumen de primarias y históricas, y está bien que lo hagan. Creo que Coalición Canaria además debe avanzar en esa senda, pero no están tan lejos los tiempos en que en Coalición Canaria tampoco existían debates internos porque se cercenaban. Eso cambió con la llegada de Jesús Machín y se ha profundizado en ello con la llegada de David de la Hoz, su relación primero con la organización, con las bases, con los afiliados, con los órganos del partido, ese concepto de trabajo en equipo que David tiene tan arraigado también como Fernando. Y a partir de ahí, otra forma de relacionarnos con los ciudadanos, sin duda, es una demanda en los tiempos y la situación sociopolítica inaplazable, ¿no? También demanda a la ciudadanía sosiego, consenso, diálogo y menos trifulcas. ¿Usted es partidario de negociar un pacto, una pacificación con la sección más crítica? Ha dicho que ellos se están autoexcluyendo, pero quizá puedan tender puentes en el futuro. Bueno, en estos momentos, cuando hablamos de secciones críticas, realmente hay un concejal no electo en uno de los municipios de esta isla. Digo no electo porque no tenemos un solo concejal en ese municipio, el de Tías concretamente, que de última anda haciendo, yo creo que declaraciones absolutamente fuera de lugar y tono contra la organización, cuando él se ha autoexcluido de la organización y ha expresado, mucho antes de todo este proceso, que su futuro no pasa por Coalición Canaria. Y el resto es el alcalde de Aría, don Pepe Torres, que como usted bien sabe, tiene un expediente abierto que lleva un procedimiento y que tendrá una resolución. De eso es de lo que se trata, de que todos cumplamos y hagamos cumplir las reglas del juego. Por supuesto, en paz, ¿no? Inés Rojas, ¿qué cabida tiene, por ejemplo, en esta coalición canaria nueva y con aspiraciones de cambiar las cosas? Pues en primer lugar habría que preguntarle a ella cuáles son sus aspiraciones y su predisposición. Yo creo que es uno de los valores y activos electorales que tiene Coalición Canaria y puede jugar un papel importante. Si ¿Sería recuperable para ustedes? Bueno, es que no la hemos perdido, que yo sepa, el que Inés Rojas haya estado en este proceso del lado del presidente del partido y del gobierno, en absoluto. Una de las primeras en dar una rueda de prensa en solitario y decir que la actual ejecutiva no la representaba. Sí, en ese sentido tiene usted razón. Pensé que se refería si no tiene cabida por los últimos acontecimientos. Es cierto, pero también lo es que haya rebajado mucho el tono desde entonces de aquella crítica y que quien mantiene, que yo sepa, las denuncias en los juzgados contra aquel Congreso es el alcalde de Aría y no Inés Rojas. Si estoy equivocado, pues entonces formará parte de esa minoría que antes o después va a tener que aceptar a la dirección de este partido. Entre otras cosas porque aunque un juzgado dijese, que lo dudo muchísimo, que aquel proceso hay que repetirlo, el resultado sería idéntico. Vamos a invitar en este caso al presidente y a todos ustedes a que puedan estar muy atentos a lo que opina la calle con respecto al futuro de Paulino Rivero, el papel que ha tenido en la Comunidad Autónoma de Canarias y también cómo Coalición Canaria puede aparecer en ese panorama electoral del 2015 con los cambios que se avecinan. Un 7,5 por no haber hecho las cosas con criterio. Yo a Paulino, un 10. Yo un 4.
Yo lo veo en muchos eventos a él, pero lo que más me ha gustado de que lo de Paulino fue cuando inauguró la cosa de los abuelos, una cosa de la tercera edad que estuve ahí. Centro de residencia. Sí, ahí estuve, me pareció muy bien porque esta gente también está un poquito desamparada aquí, casi no veo ancianato ni nada de esas cosas en Lanzarote. ¿Por qué han hecho Paulino Rivera? Sobre todo por las Palmas de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. ¿Será que entiendo tan poco de la política, pero que yo me acuerde, creo que aquí no ha hecho nada, que yo sepa no ha hecho nada? No, deberían de estar unidos, ¿no? Que no se rompan, porque al fin y al cabo los que vamos a ganar somos nosotros, ellos no, que cada quien no coja pues su tira para donde le convenga, no, sino que por el bien del municipio, de la nación, digo yo, ¿no? Si hicieran más por los pobres, que son realmente quienes están dando comer a España, y de dónde están comiendo ellos, sino de los pobres. Pues bueno, pues no está mal tampoco, es que cada uno tiene que tener su política y su hacer. Lo que no entiendo es que cómo puede haber una coalición como del PSOE que esté con un centro derecha como es Coalición Canaria. Es que eso no sé, o si eres del PSOE, no eres de centro derecha, ¿o qué pasa? Estamos charlando con Pedro Sanginés sobre el futuro de Coalición Canaria en Lanzarote y el peso político también que pueda tener, en este caso, la formación en el futuro gobierno autonómico si ustedes consiguen el beneplácito de los votantes. ¿Este cambiará? Bueno, ya Lanzarote en los últimos 2 ejercicios al menos, y yo lo he reconocido públicamente, desde la perspectiva de los presupuestos, que es quizás el primero de los indicadores, ¿verdad?, del peso de la isla, ha ocupado el lugar que le corresponde. Hace 2 años corrigiéndolos y en este último año ya salíamos en el lugar que nos corresponde en la foto de salida. Y es que en carreteras, por ejemplo, en obras hidráulicas, en estos momentos Lanzarote ocupa el mayor porcentaje relativo, sin duda, y en algunos casos absolutos, de las inversiones que está haciendo la comunidad autónoma en el conjunto de las islas, y esto es muy significativo, ¿no? Pero son ustedes más ambiciosos, porque antes lo reconocía. Los consejeros lanzaroteños, al menos los que están representados en el propio gobierno autonómico, tienen cierta bicefalia, porque no hablan ni siquiera con el órgano de Coalición Canaria en Lanzarote. Y esto puede distorsionar también, ¿no?, la manera de trabajar, la manera de consensuar objetivos. Sin duda, le decía, en lo económico yo creo que se han corregido las cosas, difícilmente se van a corregir los agravios históricos, se trata de no profundizar desde luego en ellos. Y en cuanto al peso político de las islas en el gobierno, ahí sí esperamos y confiamos, a eso me refería en parte cuanto antes les decía, otra forma de relación del partido con la propia organización, de mayor respeto a las direcciones insulares, a la autonomía insular, a las cuotas de responsabilidad en el gobierno de las islas, debe ser tenida en mayor consideración y respeto las iniciativas que emanen desde las direcciones insulares, llámese proyectos, llámese cargos de responsabilidad, áreas de responsabilidad, llámese personas que han de ocuparlas, ¿no? Vamos a hablar de una de esas personas, y se lo digo ya directamente. David de la Hoz podría ser un buen consejero del gobierno autonómico. David de la Hoz podría ser lo que él quisiera hacer en política, bajo mi punto de vista. Nadie se le esconde que he sido y soy uno de los valedores de su figura. Le conozco desde que era un niño prácticamente, y es una persona que por su carácter, personalidad, constancia, compromiso social y preparación, francamente considero que podía jugar un buen papel en cualquier puesto de responsabilidad. ¿Su nombre está en la lista? No hay listas, no hay listas. Coalición Canaria tiene afortunadamente un buen número de personas que podían desempeñar distintos papeles. Él está jugando un papel importante en estos momentos como diputado, y aún no hemos discutido cuáles son ni sus aspiraciones, ni el partido tampoco lo ha hecho. Pero podría ser un buen consejero, podría ser hasta un buen presidente.
Vamos a hablar también de cuestiones relacionadas con Coalición Canaria en el contexto insular y su incidencia en la primera corporación que usted preside. Lo ha dicho hace un minuto, pero a lo largo de esta legislatura le hemos escuchado a usted decir muchas veces que lidera un cambio a la hora de hacer política, que es un poco el que ejemplifica ese valor técnico, ese valor de darle importancia a la gestión. Sin embargo, vuelve usted a incorporar a Sergio Machín como portavoz de Coalición Canaria. ¿Por qué? Sin ningún área de gestión, se le ha olvidado a usted puntualizarlo, con lo cual no hay ninguna incoherencia, ¿no? El por qué habría que preguntarle a don Jesús Machín por qué en su momento decidió abandonar la fila, eso ya lo ha explicado, especialmente de por qué ha decidido volver a una disciplina de la que nunca debió salir. Lo extraño es que nosotros como organización política tengamos que estar dando explicaciones y defendiéndonos de que alguien que es de Coalición Canaria, que obtuvo su acta electoral por Coalición Canaria, esté en la disciplina de Coalición Canaria. Son los pájaros contra las escopetas, ¿no? El porqué, en el caso mío en particular, es muy sencillo. Se trata de una cuestión, cuando menos, de aritmética y de estabilidad institucional. Coalición Canaria obtuvo 9 actas de consejeros y nosotros necesitamos los 9 votos para tener una mayoría estable en el gobierno que presido, y en ese sentido yo no puedo sino alegrarme de la vuelta a la disciplina del partido de don Sergio Machín. Y ya para concluir con este asunto, usted ha olvidado que los presupuestos del 2014 los tuvo que aprobar a través de una moción de confianza. De hecho, palabras textuales, Sergio Machín y Mónica Álvarez son partícipes de lo que podría ser un fraude democrático. Así lo definió. ¿Se ha olvidado usted de esas situaciones de alta tensión? Bueno, eso fue un amago, se lo tengo que recordar. Finalmente no fue así. Se planteó la posibilidad de aprobarlo a través de una moción de confianza, pero finalmente no fue necesario. La oposición, precisamente para evitar esa circunstancia, finalmente permitió que los presupuestos se aprobasen, ¿no? ¿A usted le ha molestado en más de una ocasión que se intente también confundir a la población a través de la oposición y de sus críticas directas, por ejemplo, a su carácter? Dice que le encanta a cierta parte de la oposición verle perder los nervios. ¿Cuál ha sido la crítica que más daño le ha hecho? Bueno, no lo sé, usted es periodista, quizás pudiera decirme, sé cuál es con la que más daño han tratado de hacerme, que es con la adquisición de un inmueble para su destino como museo arqueológico por una relación sentimental sobrevenida a esa decisión, como ellos saben, tratando de establecer algún vínculo entre la decisión y esa relación cuando fue justo todo lo contrario. Han insistido muchísimo en esto. Y a título personal y familiar es verdad que me ha afectado, no lo voy a negar y a ocultar. Desde un punto de vista político, pues no puedo saberlo, ¿no? Pero me consta que han echado mucha carne, ¿no?, en ese asador. ¿Ha hecho usted autocrítica? ¿Se podrían haber hecho las cosas de otra manera? ¿Se arrepiente quizá de los momentos elegidos para tomar estas decisiones? ¿Esta última se refiere o a cualquier otra? No, en absoluto. Esta es una propuesta que emana del departamento desde hacía además muchos años, y creo que la oferta que se puso sobre la mesa sin intereses para pagar en 9 años, lo he dicho en más de una ocasión, estoy convencido de que si no hubiese sido por la circunstancia que le acabo de relatar, las críticas, de hecho cuando se llegó a pleno y a Consejo de Gobierno allá por finales del año 2012, no se levantaron ninguna de estas críticas. Eso fue después que tuvieron conocimiento de esa relación, insisto, sobrevenida como consecuencia de, y no al revés. De otro modo no se hubiese producido la compra de la casa, ya se lo digo. Le decía que he dicho en más de una ocasión, y repito, que con la perspectiva que dé la distancia estoy absolutamente convencido de que esta será considerada como uno de los aciertos de este gobierno, cuando en el año 2014 decidió, digo, cuando estemos mirando hacia atrás, adquirir un inmueble probablemente de los mayor valor arquitectónico con los que cuenta la isla de Lanzarote, con un espacio y dimensiones adecuados y apropiados para el fin para el que ha sido concebido, y también con aparcamientos. Una de las críticas que ha recibido
suficientes, con una de las mayores densidades en su entorno de una ciudad como esta, ¿no? ¿Tiene usted un pacto personal con Joaquín Caraballo o José Antonio Gutiérrez para mantener la estabilidad del gobierno en el Cabildo? No, nosotros no asumimos compromisos personales para los pactos de gobernabilidad. Esos son acuerdos entre las direcciones insulares, tanto del Partido Socialista como de Coalición Canaria. Lo que sí tengo es, al menos hasta el día de hoy, una magnífica relación personal con ambos, con los 4 consejeros en realidad del Partido Socialista, que tengo que reconocer, y lo he hecho en más de una ocasión públicamente, que están teniendo la altura de miras que de ellos se esperaba, no porque estén sometidos, como algunos tratan de hacer creer a la opinión pública, porque no significamos nuestras diferencias, que las tenemos, pero lavamos los trapos en casa, como se dice coloquialmente, sino porque somos un equipo que en las decisiones importantes comparte el proceso de toma de decisiones, ¿no? Su actitud en los centros turísticos puede también medirse en estas concesiones que a veces tienen que realizar los socios de un pacto. Es decir, ¿usted diría que ha tenido falta de libertad de acción? ¿Podría haber llegado un poquito más si el Partido Socialista no hubiera marcado también sus líneas rojas? Bueno, es posible, pero prefiero quedarme con el resultado, que duda cabe de que si gobernásemos con mayoría absoluta, algunas decisiones habrían sido más rápidas, más expeditivas. A mí me gusta, como decía antes, resolver, y a veces se mediatiza en exceso en política, en la toma de decisiones. Pero prefiero quedarme con el resultado. Centros turísticos es otro de los asuntos que creo que está en el haber del gobierno, que hemos resuelto positivamente, no por los resultados espectaculares que están teniendo y que pronto haremos público, volviendo a la senda de los beneficios, de los que no hemos sabido nada. Estará mal que lo diga, pero así es. Desde que tuve responsabilidades en los centros turísticos, nunca más los centros turísticos volvieron a dar resultados globales positivos. Pero lo mejor no es esto, que ya es bueno. Lo mejor es que el nuevo convenio colectivo que finalmente hemos firmado permite un horizonte de luz también en la única actividad que a día de hoy, a pesar de esos resultados positivos, sigue dando pérdidas, y muchas, como son los restaurantes. Vamos a conocer más datos, más cifras, en este caso vinculadas a un reto también de esta legislatura que está aún pendiente. Ese dato dice que la inversión total prevista en el PIOL supera los 423 millones de euros. De estos, más de 130 deberían salir de las arcas del Cabildo. La pregunta es evidente. ¿Cómo es posible que no se haya aprobado todavía, habiendo tantos beneficios, en principio, vinculados a este documento de ordenación? Bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, pero he sabido que los instrumentos de ordenación son una odisea. Sin ir más lejos, recientemente se aprobaba, y supletorio además, el Plan General de Yaiza, que tenía una vigencia de casi 40 años, o el de Teguise, cuya tramitación comenzó hace más de una década, o el de Arrecife, que tiene también una vigencia de más de una década, si no me falla la memoria. El nuevo planeamiento insular fue contratado hace ahora 6 años, y es verdad que no se ha concluido. Sería un poco largo de explicar cuál ha sido la... ¿Podrá aprobarlo en esta legislatura? La aprobación definitiva corresponde al Gobierno y no, eso no va a ser posible. Yo en lo que confío es en que al menos el documento avance más allá del avance, que es lo que se aprobó en el pasado mandato, es decir, su aprobación inicial y hacer posible la provisional, que es donde termina en realidad el trabajo del Cabildo. Yo, como máximo responsable del Cabildo y también del área, lo que sí tengo es que poner un documento sobre la mesa que mi organización política respalde, y es lo que hizo la pasada semana en su consejo político. A partir de ahí son el resto de formaciones políticas los que tendrán que explicar a los ciudadanos. Por ahora no es el documento de todos. Si lo respaldan, el por qué, y si no, también el por qué. Y por qué no han presentado sugerencias en estos 2 años, 20 días y 15 días más, que les hemos dado de plazo para hacer sugerencias antes de que se abra el periodo formal de alegación. 9 meses, por lo tanto, de cara al 2015. ¿Qué es lo que se lleva usted en la cartera de trabajo de la primera Corporación Insular y qué puede ofrecer? Realizado, a mí me gustaría llevarme, como ya he dicho, al menos la aprobación inicial del planeamiento insular,
pero lo que sí es cierto que ya no nos quitará a nadie es haber resuelto el problema del ciclo integral del agua y la deuda que pesaba sobre INALSA y por ende sobre las administraciones públicas que conforman el consorcio, haber sentado sólidamente las bases para que los centros de arte, cultura y turismo sean viables en el presente y en el futuro, el saneamiento de la sociedad de promoción, creo que con unos resultados más que satisfactorios, con un salto evolutivo importante, haber resuelto lo que presentamos recientemente, una de las grandes asignaturas pendientes de esta isla reserva de la biosfera, como es el tratamiento de nuestros residuos para los próximos 15 o 20 años, con garantías inversoras de calidad y precio además, y un plan de cooperación municipal en torno a 100 proyectos, que sería muy largo de enumerar, muchas instalaciones que hemos abierto y que vamos a abrir de aquí al final de mandato y que ha sido aplaudido por los 7 alcaldes de 7 corporaciones de distintos colores políticos. Eso es lo que está en nuestro haber. Quizás nuestro mayor reto de futuro, y con eso termino, es con la externalización de ese ciclo integral del agua. Se ha abierto un panorama, un escenario económico que presentábamos recientemente también y que nos va a permitir acometer con potentes inversiones de entrada que no son ficticias ni mucho menos. Ahí están las cuentas corrientes y los proyectos, la senda del cambio de modelo energético para que Lanzarote en apenas 5 o 6 años produzca el 20% de su energía con energías limpias, la energía que necesitamos, y de aquí a 30 años, porque no sea 100% sostenible. Quizás ese es el gran reto de futuro. Le voy a pedir brevedad porque estamos ya en la recta final del vis a vis. Usted ha dicho que todavía le queda recorrido político. En las pasadas elecciones usted se presentó como candidato al Senado por Coalición Canaria. ¿Repetiría en este campo de batalla? ¿Le interesa? Yo no he dicho que me quede recorrido político. He dicho que me mentiría si dijese que no estoy a disposición de la organización, si así lo considera. Y espero que no lo haga, salvo que las encuestas avalen que puedo ser un candidato óptimo para la organización. Yo con eso le respondo a esa y a cualquier otra pregunta que tenga que ver con mi futuro político, ¿no? Las encuestas, según podemos saber, son positivas. Bien, pues si las encuestas son positivas y se mantienen en el momento de que Coalición Canaria tenga que tomar la decisión, entonces yo... ¿Aspira a hacer viajes a Madrid? Yo hago con frecuencia viajes a Madrid. ¿Pero con otra responsabilidad? No, no entra dentro de mis aspiraciones. Francamente, yo estoy bastante centrado en la responsabilidad que hoy tengo y le mentiría si le dijese que estoy pensando en alguna otra cosa. Usted está implicado mucho en el asunto del petróleo, se ha implicado además personalmente. ¿Esto significa que cierra puertas a una posible alianza con el Partido Popular? Es obvio, y el propio candidato a la presidencia del gobierno, que por cierto fue tachado durante la campaña de pro industria petrolera, ha dicho con absoluta claridad que esa es una cuestión, además en respuesta a una pregunta mía en el cónclave donde se le eligió candidato, expresó de manera clara, rotunda y contundente que no habrá pacto con el Partido Popular si la industria petrolera no sale de su agenda política en Canarias, ¿no? Reducen ustedes la quiniela, por lo tanto, ¿no es esto peligroso cuando se habla de que va a haber una desafectación de la ciudadanía, cada vez menos votantes y estará más complicado precisamente esa representatividad, esas mayorías, esa estabilidad? Bueno, quien la reduce es el Partido Popular, que una vez el Partido Socialista, además, a su nuevo y flamante secretario general, expresaba públicamente que no habrá pactos de gobierno con el Partido Popular, se empecina en imponer a Canarias, a los canarios, a sus ciudadanos y a las administraciones públicas canarias una industria que no queremos por incompatible con nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Son ellos quienes cierran puertas. A mí me gustaría tener interlocución con el Partido Popular para abrir, ¿por qué no?, el abanico de posibilidades de gobierno, que es lo que toca cuando uno está en política, pero cuando se trata de imponernos a toda costa algo tan estratégico y crucial para Canarias como es una industria petrolera frente a nuestras costas, el diálogo queda hacia el Senado, ¿no? Pedro Sanginés, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en el Vis a Vis en Lanzarote Televisión. Gracias a ustedes, buenos días. A ustedes, como siempre, les recuerdo que nos podemos encontrar la próxima semana, si así lo desean, el próximo jueves a las 10 de la noche. Y también les dejamos con el reportaje de la semana que nos ha dejado como asignaturas pendientes este mes de septiembre.
Renovación es la palabra clave en la que se centran muchas formaciones políticas, pero no es del todo un concepto nuevo. Las distintas formaciones políticas han tenido tiempo para reaccionar a las exigencias de cambio de los ciudadanos, pero muchas de ellas han decidido hacerlo en tiempo récord, a 8 meses de las elecciones. Por ahora, planteando cambios de líderes, como en Coalición Canaria y PSOE, pero sin especificar aún sus programas de compromiso de transformación de hábitos políticos desechados por la ciudadanía. Simplemente lo que toca ahora es trabajar para seguir finalizando esta etapa que nos queda hasta mayo en las instituciones y preparar una campaña donde podamos volver a recuperar pues la ilusión de la gente de la calle y estar más juntos que nunca, ¿no? Ajenos aún al debate interno, el Partido Popular prefiere mantener el ritmo al margen de las presiones externas y se centra en los contenidos de su política, que según dicen ha evitado el colapso económico en el país. En Canarias, su líder, el secretario general del Partido Popular, no se cansa de reiterar que mientras los populares han actuado y han demostrado la mejora de algunos parámetros, otros han apostado por cambios superficiales y se han mantenido ajenos a las reformas estructurales que necesita la administración para gestionar con mayor eficacia. Que lideran el gobierno se han equivocado de enemigo y han buscado como enemigo al PP cuando el enemigo que tenemos en Canarias es la crisis económica. En plena disputa por encontrar el liderazgo que le hace falta al PSOE, se encuentran los candidatos a la presidencia del gobierno autonómico que en poco más de un mes tienen que generar confianza entre sus militantes para conseguir su objetivo de encabezar la lista electoral después de que José Miguel Pérez dirija sus pasos políticos hacia Madrid de la mano de Pedro Sánchez. Los partidos hay que salirlos a ganar y el partido tiene que volver a salir a ganar. En el año 2007 el Partido Socialista obtuvo 26 diputados. En el año 2011 hemos obtenido 15. Pero no solo el número de diputados, es el apoyo social que nos hemos dejado por el camino. Otras formaciones, como Podemos, está inmersa en el duro trabajo de convertir a su organización social en un partido político para después pasar a la acción, una situación de interinidad que nos demuestra que los partidos en general están iniciando un sprint a las elecciones, más preocupados por la forma que por el fondo y sin abordar los verdaderos cambios estructurales que acaben con los malos hábitos de la política que tanto aborrecen los ciudadanos.